Gracias Adrián por la introducción y por la invitación. Entonces yo voy a hablar quería hablar sobre la inflación de Weimar. La última vez que nos vimos con Adrián hablé también un poco del fascismo. No sé si le gustó más mi charla o el fascismo en sí, me pidió que hiciera algo sobre el nacionalsocialismo. Entonces, siendo un tema un poco complejo y amplio, voy a intentar de dar unas categorías interpretativas, por así decirlo, sobre todo desde el análisis que desarrollaron los economistas austríacos. Generalmente nosotros cuando pensamos en los austríacos pensamos pues en una cruzada que cada uno de ellos hizo a partir de Menger, después con von Bawerk, con Mises, Hayek, Rothbard, etcétera, cruzada en contra del socialismo, ¿no? Que es efectivamente su aportación más importante, la que quizás distingue a esa escuela tanto a nivel filosófico-político, tanto a nivel económico. Por ejemplo, es, como dice Kirchner y otros autores, es cuando realmente hay el debate sobre la posibilidad de organizar racionalmente los recursos en un sistema colectivista, que surgen, realmente se van definiendo las diferencias de la escuela austríaca frente a la escuela neoclásica y frente, por cierto, a la escuela institucionalista, marxista, etc. Para quedarme, como podemos decir, tener una orientación más o menos ordenada, voy a intentar, antes de hablar sobre la inflación, como ocurrió en Weimar desde un punto de vista, esa inflación entendida como, por un lado, un proyecto político, podríamos decir, como política, inflación como política, analizar después las consecuencias económicas para ver cómo la inflación lleva también un proceso de revolución económica, y después cómo eso va encajando también a nivel social, y después ver un poco las aportaciones sobre todo de Mises e intentar ver todo este gran cúmulo de cosas, qué lecciones podemos traer para hoy en día, ¿no? Voy a la última parte, a ver si quedará un poco de tiempo, a hablar, ¿no?, de cómo algunas ideas, a pesar de haber sido reformuladas, etcétera, siguen con nosotros, ¿no? y hasta el punto donde quizás podríamos hablar de una urbanización del nacionalsocialismo, del hitlerismo, como momento del socialismo, como elemento particular dentro de una época que se distingue por lo que Mises llama el gobierno omnipotente. Entonces, la pregunta es, una persona, sobre todo un economista, una persona que quiere entender esto, ¿por qué se pone a estudiar la inflación de Weimar? Simplemente por cuestiones históricas, para pasarlo bien, no lo sé, pero estudiar para publicar el Publish or Perish o estas. Y Mises, en los fundamentos últimos de la ciencia económica, pone de manifiesto un principio que se ha olvidado hoy en día, lo escribió en 1962, estaba ya olvidado entonces, ahora aún más, que es el principio de relevancia. O sea, entender que algunos procesos, y estudiamos la historia, no simplemente como estudiemos otras ciencias naturales, por ejemplo, sino que la estudiamos para sacar algo que sea relevante, no solo para nosotros, sino también para los que vienen después, y para destacar los elementos fundamentales dentro de un sistema, dentro un proceso histórico, de los elementos accidentales, ¿no? Y ese es el papel del historiador, a través de la teoría, a través de un marco teórico que nos ayuda a interpretar, ver la individualidad de los acontecimientos, pero por el otro lado ver qué tipo de elementos esenciales tienes para después confrontarlo con otros y además aplicarlo hoy en día. Desde un punto de vista liberal, podríamos decir, desde un punto de vista del liberalismo en sentido amplio, entendiendo por liberalismo también el libertarianismo, el anarcocapitalismo y todas esas, y las variantes dentro de ese, se puede decir si son variantes o no, pero para hacerlo más simple, entenderlas como variantes. La pregunta es,
qué es lo que esa visión más o menos a favor del libre mercado, entendiendo los procesos económicos como algo fundamental, qué es lo que nos aporta a la hora de estudiar estas cosas. Yo creo que a partir de una idea que se ha perdido mucho, sobre todo en Italia, yo lo veo sobre todo en Italia, pero quizás también en España, que en el siglo XX lo que hemos tenido es un liberalismo cada vez más espiritualista, por un lado, ¿no? que ha intentado hablar pues de la libertad como principio ético autosuficiente, como principio ético ya metafísicamente fundamentado, y perdiendo de vista la importancia que tiene, ¿no? las cuestiones materiales, y como la libertad, según como decía Mises, como decía Hayek, pero como dijeron otros autores dentro de como el elemento material de la libertad, entendido por elemento material la propiedad privada, que es tanto un instituto económico cuanto un instituto sobre todo jurídico, sea fundamental a la hora de llegar a un orden social e incluso entender los procesos que se van manifestando en la historia. De hecho, creo que la escuela austríaca podría verse como una interpretación transeconómica de la historia contemporánea. ¿Qué quiero decir por transeconómica? Pues intento aplicar un término que es el término que fue acuñado por Ernest, bueno, conocido, o sea, el exponente más famoso es Ernest Nolte, ¿no? del elemento transpolítico, o sea, de estudiar los fenómenos políticos a través de las ideas, de las culturas, pues entiendo por cultura cuestiones amplias, ¿no? Incluso o sea, el arte, cómo influyó, etcétera, a la hora después de influir en lo político. Lo cual está muy bien, pero muchas veces se olvidan los elementos también económicos, y a veces por no tener en cuenta los elementos económicos se caen en interpretaciones incorrectas, ¿no? Yo creo que estudiando la inflación de Weimar, y después como eso va contribuyendo al surgimiento de algunas ideas de algunas instituciones, en específico las instituciones nacionalsocialistas en los años 30, pues se puede ver, ¿no? que hay unas ciertas raíces en común a distintos elementos, sobre todo las cosas en común entre nacionalsocialismo y la idea socialista más amplia. Para entender el proceso de inflación en Weimar hay que entender que el papel fundamental lo juega, por cierto, el Banco Central. El Banco Central alemán, la Reichsbank, que surge en empieza a operar en 1876, pero que ya empieza a haber, quiero decir, debates, programas, ya a partir pues, de la misma unificación. O sea, es inseparable, ¿no? Y esto es el tema, ¿no? de la inflación como proyecto político, como política. O sea, es inseparable, o sea, no se puede entender lo que pasó en 1921-23 si es que no se entiende pues la comunión, entre comillas, entre esa centralización política y esa centralización monetario-económica, podríamos decir. Entonces, ya a partir de 1874, bueno, a partir de 1871, el sistema monetario, que antes estaba más o menos descentralizado en manos a bancos federales, digo más o menos porque seguía habiendo, no eran propiamente privados, pero había una competencia, podríamos decir, institucional, se va cada vez restringiendo esa competencia, ese marco abierto, podríamos decir, y se va centralizando cada vez más el sistema tanto económico como el sistema monetario. Wilhelm Röpke, en un libro que se llama El problema alemán, subraya el hecho de que Alemania antes de Bismarck y después de Bismarck son dos cosas distintas, en el sentido de que no podemos entender lo que pasó en los años 30 sin entender lo que lo hizo posible. Y por un lado tenemos las ideas, tenemos las instituciones, pero también tenemos ese aparato ya que se ha creado previamente, ¿no? Y un pilastro fundamental de ese aparato seguramente es el Banco Central de la Reichsbank, que se inspira a la banca que había en Prusia, que ya regulamentaba
la emisión monetaria, regulaba los pesos y las medidas, y eso de hecho es el modelo que se va aplicando a nivel nacional. Y entonces el Reich ya empieza a tener poder sobre las decisiones de conio, de peso, de regulación y de emisión, ¿no? La razón es que, y aquí también acontecimientos así, podríamos decir, coyunturales, cuando hubo la crisis en 1857, primero en 1866, una crisis monetaria, la idea de la inteligencia de entonces, sobre todo influenciada por las ideas de la escuela histórica alemana, entiende que la razón es que para evitar esas quiebras hace falta un prestamista de última instancia. Es algo parecido que pasa también en Estados Unidos con Wilson, y se entiende entonces que es necesario tener un banco central para poder resolver ese tipo de quiebras. Y en cuanto pasa esto, lo que vemos es, pues como he dicho antes, ¿no? Primero teníamos unos 50 bancos federales que se van cada día restringiendo, hasta que ya a principios del siglo XX tenemos alrededor de 7-10 bancos federales frente a los 40-50 que había antes. Y vemos que el Banco Central empieza a tener un papel, sobre todo a partir de 1876, que cuando nace de forma institucional como banco, ¿no? Pues vaya todas reglas, ¿no? De que tenía que tener algún tipo de... Nace como un banco con un capital de 120.000 marcos, 40 títulos, y se habían establecido algunas reglas para que pudiese funcionar el Banco Central. Una de ellas es que el Banco Central servía para manejar, y aquí ya vemos la influencia, la comunión entre poder y mercado, en ese aspecto concreto, que la banca central tenía que manejar las cuentas del gobierno, y en cambio recibía algunos privilegios. Por ejemplo, el privilegio de abrir otras ramas fuera con exención de impuestos, porque antes los otros bancos tenían que pagar impuestos para abrir otras ramas fuera. La capacidad de prestar a tipos de interés privilegiados, o sea, de endeudarse y después prestar a títulos, descontar a títulos privilegiados, y entonces eso que hace que pues se incremente, ¿no? el market share, como llaman los ingleses, ¿no? del banco. Y tercero, y algo fundamental, es que el Banco Central ahora puede de forma directa comprar y vender títulos de Estado, que antes no se podía hacer. Había en ese marco constitucional algunos límites, podríamos decir. El primer límite era que, superado cierto número de notas emitidas, si es que se sobrepasase el Banco Central, tenía que pagar un 5% de impuestos. Era lo que se llama el Noten Contingent. O sea, había unas reglas del número de emisiones que se podían hacer, que con el paso del tiempo fueron siempre, se fueron abriendo a interpretaciones hermenéuticas de distinto tipo. Y además, otra cosa curiosa, y lo voy a mencionar porque estamos en la UFM y hay todo este debate, ¿no? La reserva fraccionaria, Banco Central, etc. Una de las cosas que tenía que hacer el Banco Central era tener, por un lado, un tercio de las notas, de los billetes, tenía que ser respaldado por oro y metales, o sea, metales preciosos, con lo cual está bien. Y 2/3 letras reales a corto plazo. 2/3, porque se pensaba, porque de esta forma, ¿no? Y la idea venía no de la nada, sino todo un camino teórico a partir de la escuela alemana, etcétera, que entendía que lo importante no era tanto la cantidad de moneda o de dinero que se emitía, sino la calidad, ¿no? Es lo que se llaman pues las teorías cualitativas del dinero, que hasta casi siempre, hasta un artículo que publicó Philip Bagus en los años 2000, siempre se veía pues como una forma, ¿no? de
expandir el crédito. Philip Bagos lo entiende, pues que se puede hablar de teoría calitativa del dinero sin necesariamente apoyar, por ejemplo, la expansión crediticia, la reserva fraccionaria, y etcétera, ¿no? Pero entonces, cuando se hablaba de teoría cualitativa, se entendía, por ejemplo, incluso en Estados Unidos tenemos a Benjamin Anderson, ¿no? Que es un muy buen economista, hablaba, ¿no?, de la importancia de expandir de forma cualitativa el crédito. De hecho, la crítica que él hace al Banco Central estadounidense no es tanto de que haya sobreexpandido también, pero sobre todo que haya financiado proyectos a largo plazo, ¿no? Y de hecho, para aquellos que están interesados, hay una sección muy interesante y muy concreta, muy clara en el libro de Rothbard, La Gran Depresión Americana, criticando las distintas teorías cualitativas del crédito, para aquellos frikis que quieren ahí estar controlando, fact-checking lo que estoy diciendo, y además quieren profundizar sobre el tema. Es obvio que estos límites eran puramente nominalísticos, podríamos decir, puramente convencionales. Es un poco, y aquí yo veo la conexión, es un poco como la idea de limitar el poder a través de las constituciones, a través del derecho positivo, etcétera, ¿no? Donde los liberales también yo afortunadamente soy de la parte, como decía Marx, buena de la historia y perfecta, que no me meto en esto, no. Pero Benjamin Constant, Montesquieu, etcétera, intentaron, pues, pensaban que era posible limitar el poder a través de, pues, una división de los poderes que fuera interna al mismo sistema de poder, o sea, aceptando el Estado, intentarlo dividir. Como bien dice Bertrand de Jouvenel en la Teoría por el Poder, es algo lógicamente imposible. Esa idea de los gobiernos, o sea, la idea aristotélica, que se va después va evolucionando, ¿no?, del gobierno de la ley y gobierno de los hombres, realmente es un poco artificial, porque ¿quién pone la ley? Son algunos hombres. Entonces, obviamente la ley no tiene solamente una forma abstracta, tiene siempre un contenido. La cuestión es cómo se desarrolla ese contenido y qué tipo de contenido es. Es ahí donde toda tradición tomístico justnaturalista, pues, y incluso evolucionista, pensemos a Bruno Leoni, pues han entendido la importancia, por un lado, Bruno Leoni no era justnaturalista, era evolucionista, pero los dos concuerdan en el hecho de que, pues, hay que tener una correspondencia, podríamos decir, entre la evolución natural, o sea, la idea de derechos naturales, y también de la evolución histórica, porque los derechos naturales, los principios así, a priori, podríamos decir, son pocos, y al final tienes que adaptarlos, tienes que encarnarlos, pues, en distintos momentos históricos, distintos momentos de tiempo y lugar. De hecho, es curioso que la Common Law se llamaba, pues, Common Law of Nature, o sea, la idea es que tenía que haber evolución, pero no en sí, no como algo que tenía que tener un fin en sí mismo, autofundamentada, no. Tenemos que tener una evolución espontánea del derecho, de las normas, consolidar, para descubrir y para mejor fundamentar y mejor aplicar las leyes naturales. Y tal vez no lo hay, para aquellos que están interesados en el tema, hay un muy buen ensayo de Carlo Lottieri sobre esto, donde además critica a Rothbard, para aquellos que estén interesados. Pero volviendo al tema monetario, se nota, pues, aquí también una contradicción, que es imposible limitar el Banco Central, que tiene ya de por sí el máximo poder gracias al poder político. Es algo parecido a lo que pasa hoy en día con el tema de la independencia de los bancos centrales, que es algo que en el mejor de los casos es inútil, es imposible, y en el peor de los casos es incluso contraproducente, porque es mejor tener, pues, muchas veces la idea de la independencia se entiende como algo que está ni siquiera sometido al proceso, ¿no?, de quizás de votación y tal. Esto del tema, ¿no?, de, por ejemplo, que se ha desarrollado en Estados Unidos con Auditing the Fed por Ron Paul y otros. Pero entonces todo esto era nominal, o sea, y lo único que seguía teniendo ¿cómo podemos decir? Un límite, dando un límite al poder, era el patrón oro, porque hasta 1914
efectivamente todos los países, casi todos los países europeos estaban bajo el patrón oro, incluso Alemania. De hecho, se dice que el patrón oro como sistema monetario empieza precisamente con la entrada de Alemania en 1870-71 y acaba en 1914, ¿no? Tiene sus problemas, es algo centralizado y tal, y vamos a ver cómo también esto lleva a los problemas y tal. Pero lo que entienden los liberales clásicos como Eugen Richter y otros es que en cuanto hay dinero patrón oro, la posibilidad de expandir por parte del Banco Central es reducida, porque en cuanto expande el crédito lo que pasa es que tiene un problema de balance de pagos, ¿no? Se van subiendo los precios internos, la gente tiene más ingresos y la relativa diferencia de precios hace que sea más rentable importar y más costoso exportar, y por tanto hay un problema de balance de pagos. El banco tiene que restringir el crédito si es que no quiere que el oro se salga de sus cuentas, y entonces ahí ya el proceso inflacionario que había antes va convirtiéndose en un proceso deflacionario que va a también manifestarse en quiebras, en ciclos, etcétera, pero que sin embargo tiene una función, y es que por un lado estabilizan los precios dentro de lo que cabe y conforme a las preferencias, etcétera, de los consumidores, y por el otro lado lo que hace es restringir el poder del Reich. Y por eso los alemanes de entonces, cuando hablan del patrón oro, como dice bien Melchior Palgi en The Twilight of Gold, lo piensa como algo sacrosanto, dice él, algo sacrosanto. El problema ¿cuál es? Es siempre el mismo, que siendo un sistema centralizado, distintos bancos centrales que han centralizado las reservas, ¿quién impide que al final efectivamente se centralizan de forma no solo nominal, pero efectiva, no solo potencial, sino actual, las reservas, y que se parten del gold standard? ¿Qué impide esto? Uno puede decir, bueno, pero si lo hace solo un país, después caen problemas pero ¿y qué pasa si lo hacen todos? Y es lo que pasa con la Primera Guerra Mundial. Alemania en 31 de julio de 1914 deja el gold standard porque entiende bien que no puede financiar la guerra manteniendo la paridad entre el oro y el papel, lo que se llama el agio. Y lo curioso es que pues los distintos países hacen esto, y lo que tenemos aquí es una expresión que me gusta mucho porque da una idea clara y tal de lo que pasa. Entramos en la época, como llamaba Edwin Cannan, que fue un gran economista en la London School of Economics. Según Hayek, en los años 30 había solo 3 sitios donde se podía realmente hablar, discutir, aprender de economía liberal. Por un lado teníamos a Viena, ¿no? Donde estaba todavía Ludwig von Mises, por ejemplo. Estaba también Schumpeter, aunque no era austríaco, pero seguía simpatizando en algunos temas. Era más bien walrasiano y tal, pero seguía en cierto sentido siendo alumno de von Bauer, que es un poco escéptico, un poco herético, un enfant terrible de la escuela austríaca le llaman, pero bueno, por ser misericordiosos lo mencionamos y tal. Y después había Chicago, Frank Knight, comme si, comme ça, como dicen los franceses, así. Y después estaba la London School of Economics, que a pesar de haber sido fundada por los Fabianos en los años 30, 20 y 30, lo que tiene es un florecimiento de pensadores liberales, pensadores austríacos, a partir de Robbins y Hayek, y antes Edwin Cannan. J.L. Shackle fue un economista muy raro y hizo muchísimo daño a muchos, no digo a todos porque yo no estaba en ese momento, pero al pensamiento económico. Pero porque influyó en Lachman, y Lachman a través de Shackle importó muchas ideas keynesianas, pero él tenía una bonita expresión para describir lo que pasaba entonces. Él decía, eran los años de la alta teoría.
decía él. O sea, por los debates, por el interés, por también el, como se decía, el clúster, ¿no?, de industrial, bueno, académico, podríamos decir. Y entonces Edwin Cannon define esa época, siempre tal, como la época donde hay una diarrea de papel moneda. Utiliza esa frase que da una idea, como podemos decir, transparente a pesar de las... pero hace entender pues que ahora los bancos centrales están completamente aservidos a las exigencias de política fiscal, y es algo que de forma institucional, de forma así, no había pasado nunca, y pasamos en otro tipo de paradigma. La Primera Guerra Mundial en muchos sentidos es el principio, ¿no? Bueno, es culminación entre muchas ideas anteriores, pero que realmente nos hace entrar en otra época, que es la época de lo que Augusto del Noce llama la época de la realmente de la revolución, entendido como proceso secularizador institucional. O sea, se lleva a cabo un proceso que habían pensado antes en la Revolución Francesa, incluso después, pero que va efectivamente encarnándose, inverándose, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Revolución Rusa de 1917. Y lo que vemos aquí ya en Alemania es un incremento radical de los precios. Un aumento primero de la oferta monetaria, el aumento de los precios, pero que sin embargo lo que pasaba es que precisamente porque eran momentos así excepcionales antes, ¿no?, cuando hubo momentos donde los bancos centrales salieron del gold standard, etcétera, por ejemplo después de las guerras napoleónicas, podemos tal, pero eran siempre, o durante la Guerra Civil Americana, durante incluso la guerra de independencia americana y tal. De hecho ese término, ¿no?, en América se usa you're not worth a continente, no vales nada, no vales un continente, precisamente por la inflación que tuvieron con ese papel moneda. Pero entonces muchos de los agentes vieron los precios subir, pero los precios no subieron tanto comparado a la oferta monetaria. La oferta monetaria básicamente cuadruplicó. Y los precios de bienes y servicios aumentaron de un 140%, mucho, no estamos hablando de algo, ¿no? Pero comparado a lo que había sido el incremento de oferta monetaria, además con las expectativas que la gente tenía, que pensaba, ¿no?, que iba a pasar después, los precios quedaron más o menos relativamente lo que hubieran podido estables. Es algo parecido a lo que ha pasado después de 2008, ¿no? Con grandísima oferta monetaria imprimida por los bancos centrales a través de políticas no convencionales, etc. Antes de 2021 pues no habíamos visto un significativo crecimiento de precios generalizado. Habíamos visto burbujas en este mercado y en el otro, en algunos tipos de activos, sobre todo de deuda pública, etc. Pero no habíamos visto, ¿no? Y de hecho salieron varios economistas, hemos encontrado ahora la manera perfecta para financiar gastos y tal, sin pagar el coste en términos de menor poder adquisitivo. Hacemos, por ejemplo, el ejemplo de Krugman, que de hecho cuando le dijeron, pero Krugman, usted quiere que sea, ¿qué quiere con eso? Cuando empezó el quantitative easing en 2009, él dice, si me acusáis de ser si acusáis el quantitative easing para ser inflacionario, pues os equivoquéis, es precisamente por eso que me gusta. Quiero que haya inflación, porque llevamos años estamos en un problema de trampa de liquidez, etcétera, hay que tener inflación. Y no fue el único, también economistas, entre comillas, cercanos a los liberales, pienso a Scott Sumner, por ejemplo, pienso a Gregory Mankiw, nuevo neokeynesiano, pero con tendencias en microeconomía de alguna forma y tal, se solía definir más liberal, etcétera, él también. Entonces vemos en la historia cómo distintos acontecimientos van repitiéndose, no de forma exacta, porque la historia no es circular, tampoco sin embargo es lineal, es una forma de zig-zag, como decía Rothbard, ¿no? Pero que vemos algunas cosas en común. Y entonces lo que pasó con y además hay que decir que los precios también, no solo internos, sino también externos, no aumentaron
tampoco a ese nivel. Incluso pasó algo que generalmente hoy en día no pasa. Pues hoy en día que te dicen, hay que imprimir más dinero porque así incentivamos las exportaciones. Entonces ahí se ponen todos y tal. Pero, y lo hemos asumido, o sea, pensamos directamente que imprimir dinero quiere decir entonces que se estimulan las exportaciones. ¿Por qué? Porque va bajando el precio externo, ¿no?, de nuestros bienes, precisamente debido a que el dinero va afectando sobre todo antes los mercados internacionales en vez que los mercados internos, y por tanto en un periodo de tiempo se puede aprovechar de un estímulo artificial. Es un estímulo artificial, por tanto no se puede hablar de crecimiento económico sano, pero es cierto que algunas industrias se van estimulando, que es lo que vamos a ver pasó también en Weimar. Pero es algo curioso. En 1919, o sea, 1914-1919, el precio externo del bajó de un... o sea, el precio de la divisa externa en cambio de marcos aumentó del 100%. Entonces tienes una oferta monetaria que aumenta el 400%, tienes precios, bienes y servicios internos que aumentan el 140%, y tienes precios externos, ¿no?, que aumentan del 100%. Entonces tienes ahí un efecto inverso, o sea, que va estimulando más bien las importaciones que las exportaciones. Entonces los economistas alemanes, la finanza alemana, pensaba que efectivamente el problema no era la mayor oferta monetaria. Y de hecho Rothbard, del Ministerio de la Actividad Bancaria, dice algo interesante. Dice, si el gobierno imprime dinero y ve que los precios, tanto internos y externos, no suben de la misma forma, entonces dice él, precisamente se van a agarrar a eso y no van a parar, van a seguir, que es lo que efectivamente pasó. En vez que disminuir, lo que hicieron fue aumentar el gasto público, el gasto en educación, el gasto en sanidad. ¿Para qué? Para crear más trabajo, para crear más empleo. Esa era la idea de los economistas de la escuela alemana. Nosotros, cuando hablamos de escuela histórica alemana, pensamos en el debate con Menger del Methodenstreit como un debate puramente metodológico. No es así. Es cierto que la componente inicial, etcétera, o más a nivel académico más llamativa, es la cuestión del método. Como dice Mises, el debate estaba en si hay dentro de las ciencias sociales una ciencia que no es historia, si hay algo que él llama teoría, si existe algo como la teoría económica, si existen las ciencias sociales generales, ¿no?, podríamos decir, o genético-causales, como le llaman Hans Mayer. Pero también hay un debate político, porque entonces la escuela histórica alemana, ¿no?, estaba, como podemos decir, muy en contacto, muy cerca, muy al gobierno de entonces, al Reich, etc. De hecho, se le llamaban precisamente los intellectual bodyguards of the state of the Hohenzollerners, ¿no? Entonces esas guardias del grupo intelectuales, ¿no?, que defendían y tal, y que querían efectivamente, ¿no?, resolver problemas de socialpolitik, de política social o socialista, mejor dicho, ¿no? Y entonces ellos pensaban que no existía una teoría monetaria. Además, ¿qué es esto de los ingleses y la teoría clásica y no sé qué, ¿no? Una cosa es criticar la economía clásica, como hace Menger, por sus problemas en términos de costes de producción, en términos quizás de una idea del homo economicus que dice Menger cuando habla de Smith. Su idea lleva directamente al socialismo, palabras textual en las Untersuchungen, en las investigaciones sobre el método de Menger. Pero Menger y Mises también entendieron que muchas de las otras cosas estaban bien, o sea, la idea de que hay regularidades, la idea de que los beneficios guían la producción, la idea de que las pérdidas en cierto sentido limitan, ¿no?, esas actividades que pierden y por tanto no son rentables y por tanto no satisfacen de forma adecuada las necesidades de los consumidores comparado a lo que harían otras o podrían surgir, ¿no?, tras la bancarrota y ellos no, porque tenían así un odio radical en contra de la sociedad mercantil, además de ideas importadas del historicismo alemán y del idealismo, etc., dijeron pues que no había tal cosa como ciencia económica y no había tal cosa como teoría monetaria.
Digo idealismo porque la tesis que desarrolla David Gordon en las orígenes filosóficas de la escuela austríaca es algo muy interesante, y entender cómo las ideas de Hegel acerca de la relación, lo que llama la doctrina de las relaciones internas, se va, ¿cómo podemos decir?, va influenciando los pensadores como Schmoller, como Wagner y otros de la segunda generación de economistas historicistas. La teoría fundamentalmente de las relaciones internas les llevó a entender que no se puede estudiar el mercado de una fuente sin estudiarlo junto a todas las condiciones particulares que acontecen en ese momento histórico, etc. O sea que no se puede abstraer universales, ¿no? De hecho, algunos lo han comparado, como por ejemplo Samuel Bostaph, a una idea nominalística, ¿no? De entender la realidad, etc. Pero lo que es cierto es que entonces ellos no entienden que pueda estudiarse, ¿no?, la ciencia económica. Entonces estaban ahí básicamente haciendo historia, haciendo estadística, ¿no? Y llegaron incluso a negar ideas como la ley de la demanda y la oferta. No estamos hablando de la teoría regresiva del dinero, ¿no? O sea, estamos hablando de algo fundamental. Decía Schumpeter, ¿no?, que el economista al final si le dices al pájaro demanda y oferta y lo repite, ya tienes a un economista, ¿no? Ojalá, porque ahora mismo, o sea, ni siquiera eso tenemos, ¿no?, la idea de la mano. De todas formas, Schumpeter a veces se salva y dice cosas buenas, pero entonces vemos todo ese impacto, ¿no?, por un lado de la cultura, por un lado de la ciencia económica, a la hora después de las políticas públicas. Entonces se incrementa el gasto, se incrementa la oferta de dinero, y ahí empieza a haber problemas, ya empieza a haber distintas reacciones por parte del mercado que asume que esa política monetaria ya no es temporánea. Pero esto lo hace después de unos años, hasta Gustav Stolper, que es un economista historiador muy brillante, tiene un libro que habla también de temas históricos acerca de la evolución de la economía alemana, de 1870 a 1940, y muy liberal, ¿no? Él dice pues que en la básicamente en ese periodo histórico lo que tenemos es una falta de conocimiento por parte de muchas personas hasta el verano de 1921, cuando entonces empiezan a entender, ¿no? 21, después 22, sobre todo después del ultimato de Londres. No lo he mencionado, ¿no?, pero una de las cosas era precisamente una vez que a la República de Weimar en 1919 lo que tenemos es precisamente, ¿no?, algunos acuerdos, entre comillas, impuestos por parte de los gobiernos aliados a la Alemania. Una de estas era, aparte de ceder territorio, como por ejemplo la Alsacia y la Lorena y otros territorios, también el hecho de pagar reparaciones, ¿no? Y hasta 1921 no queda claro muy bien cuánto tienen que pagar, etcétera, hasta que llega el ultimato de Londres y al final ponen, ¿no?, más o menos de forma elástica una fecha que al final va extendiéndose y tal, y al final pues no va aplicándose. De hecho, es algo curioso que Mises, en el gobierno omnipotente, lo que dice es que los aliados fueron demasiado buenos con los alemanes. Ahora no quiero entrar en el tema, ¿no?, pero es curioso que unos dicen, no, tenían que aplicarlas de forma mucho más rígidas estas políticas, y yo creo que lo hacía porque casi en ese momento, como pasa muchas veces, ¿no?, de un elemento de verdad así en miniatura, al final se va creando, ¿no?, una ideología, algo que utiliza esa cosa concreta que es verdadera, o sea, que nos impusieron esto y lo otro, tal, el hecho de que teníamos que decir que éramos los únicos culpables, artículo 251, que más lo escribió Keynes, a pesar de que él dijo que así iba a quebrar a Alemania. Entonces no entiendo bien de una o la otra, de todas formas. Pero de ahí surgió la idea de que los alemanes fueron, como se dice en inglés, stabbed in the back, o sea, fueron apuñalados detrás, ¿no?, que al final ellos ganaron la guerra y que no sé, eso es algo, por ejemplo, tenía muy claro Hitler cuando
cuando va al hospital por problemas así de físicos, él se da cuenta pues del Tratado de Versailles y tal, y dice, pues we have been stabbed in the back, dice en alemán, yo voy a decir en inglés para no ser demasiado, entonces van a decir, nacionalsocialista, de todas formas. Y lo curioso entonces es que nace esa idea, ¿no? Que al final va apoyando muchas políticas, sobre todo políticas de expansión monetaria, porque el gobierno decía, nosotros no podemos no imprimir, no tener presupuestos equilibrados, etcétera, porque tenemos a los aliados que quieren que paguemos reparaciones. No podemos hacerlo. Incluso es estratégicamente no conveniente. El ministro de las Finanzas, Olferic, decía, no, nosotros necesitamos la inflación para que después así nos dejen, ¿no?, de pagar menos reparaciones. O sea, también ahí vemos la cuestión política, ¿no? Y entonces se financió varios proyectos públicos, etcétera, varios welfare, porque desde Bismarck en adelante lo que tenemos efectivamente es un estado de bienestar como los modernos, y se va financiando precisamente con esa excusa, y para que el gobierno de Weimar pues pudiese tener el apoyo electoral. Pero seguía habiendo pues esa idea, ¿no?, de que en cierto sentido habían sido apuñalados, y si por un lado había sido la finanza internacional, los aliados, el representante más, es decir, representativo de este grupo y tal, eran precisamente los judíos, ¿no? Y ahí no es que nazca, porque ya vamos a ver que la idea es que el antisemitismo es algo que ya estaba establecido en Europa y en Estados Unidos. También tiene toda la cuestión de la genética, etcétera, con todo el movimiento progresista americano. En Francia tenemos a Gobineau, por ejemplo, también tenemos a otros en Inglaterra, en Chamberlain, etcétera, Houston Stuart Chamberlain. Entonces no es que nazca, pero es un momento clave para que efectivamente algunas políticas revolucionarias se puedan llevar a cabo. Y entonces van imprimiendo dinero, los precios empiezan a subir de una forma errática. Y lo que pasa es al revés de lo que pasaba antes con la guerra. O sea, ahora los precios externos al poder adquisitivo va bajando a un nivel más alto, va subiendo los precios de otras divisas a un ritmo más alto que los precios internos. Y entonces se estimula la exportación, se estimulan muchas empresas no rentables de una forma real, ¿no? Henry Hasley dice, al final lo que estaban haciendo es vendiendo, regalando bienes por debajo de los costes y pensando, ¿no?, pensando de ganar, es lo que se llama la ilusión monetaria. Es algo parecido a lo que pasó cuando Draghi empezó el tema del quantitative easing en 22 de enero de 2015, pues lo que pasó es algo parecido. Pero el hecho de que los precios de todas formas variaban, si por un lado estimulaban grupos de intereses especiales, etcétera, el capitalismo de amigos o de enemigos, que llamamos como lo queramos, también lo que hacía es que daba la sensación de que al final los precios subían, no porque el gobierno había aumentado la demanda la oferta monetaria, sino que aumentaban debido precisamente al cambio que había variado. ¿Y por qué varió el cambio? Dicen ellos, varió el cambio porque los aliados nos impusieron más reparaciones. Entonces eso nos lleva a tener una balanza de pago negativa, el déficit. Ahora un padre de déficit ya se asusta y dice tal, ¿sí? Y que eso después llevase a un fenómeno, ¿no?, de inflación interna a través de una subida de los precios de importación más altos, y los precios de importación más altos iban después a difundirse como un virus a toda la economía. Esa es más o menos la idea que tenían. Pero no estoy hablando de una persona insignificante que está en... No, estoy hablando de los políticos que en ese momento tenían el poder. Estoy hablando de los académicos que en ese momento podían influenciar la política económica. Estoy hablando, por ejemplo, de Julius Elster, ¿no? Estoy hablando del mismo Holferich. Estoy hablando sobre todo de el jefe, el presidente del Banco Central alemán,
Rudolf Havenstein, que a mí me encanta por una cosa esencial, porque él anticipa de 80 años antes lo que Mario Draghi hace con el whatever it takes. Porque en 25, o sea, después de que hay todo este tema de subidas de precio, etcétera, la gente entiende, la gente entiende, los empresarios dicen, bueno, a ver, yo no me esperaba que subiesen los precios, aumenté la demanda monetaria, por tanto se estabilizaron los precios, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Porque había muchísimos inversores externos que compraron paper marks, estos marcos de billetes y entendieron que esto continuaba y seguía, etcétera, y aquí esto no puede ser. Se dieron cuenta, ¿no? Y lo que pasa es precisamente se va revertiendo todo. Se va revertiendo el proceso, e incluso al final llegamos a que a partir de 1922 a 1923 lo que pasa es que hay un incremento de precios de por lo menos un 30-50% al mes, y después del 22 incluso 2.000, 3.000. Llegamos a ese momento. Un momento clave es cuando en el 11 de enero los aliados deciden que los alemanes no estaban pagando suficientemente en términos de carbón lo que tenían que pagar, y entonces invadieron las tropas francesas, las tropas bélgicas, invadieron el Ruhr, la zona industrial alemana. ¿Y qué hizo el canciller de entonces, Kuno, que no se conoce, ¿no? Quizás le vale mejor a él que no le, pero lo que hace él es precisamente a través de esa idea, que no es el precio, no es la oferta monetaria que aumenta lo que hace que cambien los precios, sino al revés, lo que dice, no, aquí para resistir vosotros hacéis un tipo de desobediencia civil, lo que llama resistencia pasiva. Entonces la gente dejó de trabajar para protestar, etc. ¿Y cómo comió? Pues imprimiendo papel. ¿Qué pasa? Menor producción, incremento de papel, moneda, etc. La gente ya especulando de forma correcta para salvar sus ahorros, descontaban cada vez más pues ese incremento de la oferta, de esa política monetaria cada vez más laxa. Y entonces lo que tenemos es dos cosas interesantes. Por un lado, la oferta monetaria aumenta, pero solo a nivel nominal. A nivel real baja. ¿Qué quiere decir? Que los precios de los bienes y servicios aumentan más que proporcionalmente respecto al aumento de la oferta monetaria. Incluso los precios de bienes y servicios aumentan más que los precios externos, más que los mercados en los mercados de divisas. O sea, se revierte el tema, ¿no? Pero como los historicistas habían dado la idea de que no había una teoría económica, que la teoría anglosajona y tal, de esto, porque los ingleses lo desarrollaron. David Ricardo, ¿no? Lo dijo, ¿no? También estaba la teoría, aunque distinta a la de Mises, de Gustav Cassel. Ludwig von Mises en 1912 lo dice, la teoría la Purchasing Power Parity Theory, ¿no? La idea de que al final las divisas externas, o sea, el precio externo del bien se va ajustando a los precios internos, no de forma general porque no existe el nivel de precios, etc., pero a nivel individual sí. Pues la idea, una consecuencia de la idea de que tiene que haber un mismo precio para un bien homogéneo, ¿no? Porque si los precios son distintos, pues habrá arbitraje, se va comprando el bien relativamente menos caro, etc., y se va estableciendo pues un reajuste. Estas cosas estaban escritas. Ellos decidieron, quizás por cuestiones políticas, quizás por ignorancia, quizás por muchas cosas, pues ignorar todo ese conocimiento. Y llega entonces Havenstein, que lo mencioné, en agosto del 25 de agosto de 1920 dijo: tengo la solución. Voy a expandir el empleo, en vez que, yo qué sé, entonces solían gastar 12.000 millones en construir naves, estas cosas así para dar empleo. No, el empleo lo vamos a crear aquí, en la Reichsbank, a comprar máquinas y a que la gente se ponga ahí a trabajar todo el tiempo tal, para ofrecer el dinero necesario que hace falta para financiar las transacciones. O sea, por un lado el Banco Central crea dinero, los precios suben, y él dice, la respuesta es más. Y más, y más. Pero ¿qué pasa? Que entendían que los precios, cada vez que hacía eso, aumentaban más que proporcionalmente.
Dice Schacht, el ministro de la Reichsbank que vino después, que alrededor de del 1922-23 había 1763 máquinas trabajando todo el día imprimiendo dinero. Y sin embargo no era nunca suficiente, ¿no? Te pones ahí y tal, ¿eh? No, eso es un círculo vicioso, es lo que ya Hayek llama tiger by the tail, ¿no? Al final te lleva a una catástrofe, y lo que pasa efectivamente con ese whatever it takes es la catástrofe absoluta. Pensé solo a esto, que ya a partir de septiembre 23 los intereses llegaban 90%, 100%, 180%, pero eran intereses negativos, porque si después los ajustamos a los precios de la economía eran mucho más bajos. Entonces esta revolución política conllevó una revolución económica fundamental. Los ahorros de la gente completamente perdidos, industrias que surgieron, que acumularon muchísimo capital, al final a costa de, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hugo Stines, que acumuló muchísimo capital, ¿no? Compró bancos, compró periódicos, etc. Una economía totalmente irracional, y lo que pasa es que generalmente en una economía sana lo que vemos es que podemos perder, tú, yo, etc. Pero hay un orden, más o menos, y podemos guiar nuestras acciones, etc. En un sistema de inflación, que al final no puede pararse, lo que pasa es que perdemos nuestras guías, Y esto, dicen varios economistas, por ejemplo, Lionel Robbins, en tiempos más recientes, Gerald Feldman, etc., ¿no? Incluso economistas monetaristas como el Friedman, en Money Mischief, etc. Esto influyó mucho a la hora de desvalorar las instituciones mercantiles, las instituciones, la globalización, podemos decir, el mercado, incluso el gobierno, el parlamento. El sistema nazi no fue nunca antidemocrático, pero fue antiparlamentario. Eso es algo que queda clarísimo ya a partir del programa de 1920 con los 25 puntos. Dice aquí esto, de hecho es curioso, ¿no? Porque uno lee el programa de 1920 y de aquí socialdemócratas, pero totalmente socialdemócratas, no tibios, de verdad. Por ejemplo, lo que hay es todo un programa de pensiones, ¿no? Un programa de educación pública, una idea pues de profit sharing. Ahora, antes de hablar un poco de la cuestión de urbanización del nazismo, etc., ahora tenemos el stakeholder capitalism. ¿Pero qué es esto sino algo parecido, no? Pero ahora son términos más bonitos, hemos aprendido el inglés, Hitler no lo sabía, entonces ya estamos para monetizar el éxito. Entonces, y otras ideas, ¿no? Como pues, por nacionalizar, tener esa idea, la tierra, ¿no? Bajar los alquileres, regular el sistema crediticio. Por ejemplo, tienen toda esa idea de Gottfried Feder de eliminar el tipo de interés, porque el tipo de interés es una ganancia así inmerecida, que no hiciste nada para y tal. Se vuelve a todo un conocimiento que había sido ya esa idea, además de que al final el dinero es una deuda, tiene que ser simplemente algo estatal, ¿no? ¿Qué es esto sino qué es la modern monetary theory sino algo así más elegante, más académico quizás, etcétera, sin la cuestión racial? No sé. La cuestión de la nacionalización de los beneficios de guerra, por ejemplo, es algo que hicieron también los aliados. De hecho, una de las críticas que hace Mises es que cuando Alemania entra en guerra, empieza la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y tal ni se lo esperaban. Lo que hicieron simplemente es pensar, estos que se... Y entonces que robaron mucho, nacionalizar todos los beneficios de guerra. La cultura predominante no entiende algo claro, y es que Hitler, dice Mises, no fue la causa del nazismo, fue el producto del nazismo. Esta es una cita que está en Gobierno Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todas estas ideas
esas eran anteriores, habían sido desarrolladas sobre todo por los historicistas, pero no solo por los historicistas, gente, pues, filósofos antes, los idealistas, etcétera, ¿no? De Fichte, Hegel, ¿no? Con sus ideas del idealismo, Kant, el idealismo trascendental, obviamente no son nazis, ¿no? Ayarán cree esto, ¿no? Yo creo, es claro, Mises que no es así, ¿no? Pero cierto es que hay algunas pautas, ¿no? de pensamiento, estructuras que se van desarrollando. Y el mismo Mises lo entiende. El pensamiento alemán piensa que la moral deriva de una intuición que tenemos dentro, intuitiva. Podemos decir, en términos filosóficos, no ética, para usar el término aristotélico, ¿no? El idealismo no ético fundamentalmente empieza con Cartesio, con Descartes. Y entonces tenemos esa evolución, que no nace de la nada. Y cuando llegan los historicistas a finales del siglo XIX, lo que dicen es claro, nosotros estamos en otro momento histórico. Después de Bismarck, ahora nosotros podemos efectivamente crear nuestro gobierno mundial. Es el pangermanismo, esa idea, ¿no? de un Estado grande, pues hay los pangermanos pequeños, etcétera, ¿no? Pero esa idea, ¿no? de expandirse, esa idea de colonizar. Y además había razones económicas también, dicen Mises. ¿Por qué Alemania se vuelve proteccionista? O mejor dicho, ¿por qué Alemania quiere conquistar? Eso es claro, por ejemplo, si uno estudia las obras de Gustav von Schmoller, que enseñaba, o sea, no era un tío que no sabía leer y tal, y dice, Hitler, eso. No, Gustav von Schmoller era considerado, en los años 80 del siglo XIX, la persona a nivel económico, política, de las más influyentes que había. Y él, junto a Wagner, junto a Adolf Wagner, etc., ¿qué es lo que decía? Que tenemos que expandirnos, que no somos suficientes, somos demasiados. ¿Pero por qué decía esto? Porque las políticas, también debidas a parte de los de, por ejemplo, privilegiar, regulamentar el mercado, dar poderes, tanto formales cuanto informales, a los sindicatos, decía Mises, todos los robos generalmente en la Alemania de Bismarck y tal venían regulados, pero hay una excepción, los sindicatos. No de una forma formal, o sea, no pones que... Pero realmente no, sabían todos que la policía no le iba a hacer nada. Y hablo de los sindicatos modernos, no los sindicatos medievales, etcétera, ¿no? Los que impiden a la demás gente de trabajar. Y entonces, si tú tienes una economía regimentada, una economía controlada, intervenida, ¿qué pasa? Y no eres la Unión Soviética. ¿En qué sentido no eres la Unión Soviética? No eres en el sentido que no puedes permitirte, entre comillas, ser autárquico. La Unión Soviética, a través de la autarquía, etcétera, seguramente pierde mucha eficiencia, etcétera, pero no hay, dice Mises, un caos completo. Lo que hay es una pobreza muy grande, pero no hay un caso. Alemania no, porque tiene que comerciar, es un país industrial. Las comidas, las materias primas, tienen que importarlas. Y entonces, si tú quieres aplicar, dice Mises, y es por eso todo el tema de la interpretación transeconómica, porque por un lado tienes las ideas que influyen, pero por el otro lado tienes consecuencias, podemos decir, intencionales, en el sentido de que quieres primero ponerte ahí a regulamentar, etcétera, y después hay consecuencias inintencionales que necesitas que intervengas más. Y si tienes el mercado intervenido y necesitas, para poder vivir, importar, necesitas exportar, y para poder ser exportar necesitas ser competitivo. ¿Y cómo podría ser competitivo? Si pongo precios mínimos, si doy, ¿no? Los costes industriales, etcétera, van aumentando. ¿Y cómo he podido competir con el extranjero? Dice Mises, es ahí la necesidad del proteccionismo. E incluso la necesidad de nacionalizar y cartelizar la economía. Es algo curioso que la cuestión teórica Mises la tiene muy clara, y él desarrolla una visión muy parecida a la que desarrolla un crítico muy fuerte contra el capitalismo, que dio la sensación de que del nacionalsocialismo, que el nacionalismo era simplemente un monopolio total del capital, que fue Franz Neumann en 1942 con el libro Behemoth. Básicamente él decía que el capitalismo es, un poco como decía Marx, o sea, Lenin acerca del imperialismo, el nacionalsocialismo es simplemente el último estadio del capitalismo, porque había cartelización, había monopolización, etc. Y Mises dice, cierto, hay monopolización, pero eso no es el libre mercado del capitalismo, es vuestra intervención que hace necesario que esto pase, porque si no, de forma inmediata, no vais a poner vuestros productos fuera.
¿Por qué? Porque incluso si tienes proteccionismo necesitas comerciar con él. Y la única manera para vender fuera a precios más bajos y no perder es que dentro de tu país a los consumidores le aplicas un precio de monopolio. ¿Y cómo lo haces? Pues creando carteles, ¿no? Que hace que en términos económicos la gente tenga menos capacidad de elección, de sustituir, etcétera. Las demandas, curvas de demanda se hacen más inelásticas, como dicen los economistas, y entonces puedes compensar, vendo fuera precios bajos, pero al mismo tiempo tengo la compensación. Y entonces, incluso aquellas personas que... O sea, hay una retroalimentación. Por un lado, la cuestión de imponerse, ¿no? La idea. Entonces dice Mises, los socialdemócratas realmente son los que anticipan el nazismo. Y menciona, curiosamente, a un autor que fundó la Asociación General de los Trabajadores, creo que sí, la Asociación General de los Trabajadores, que anticipó el Partido Socialdemócrata, que fue Ferdinand Lassalle. Y dice, Lassalle empezó a decir que los burgueses eran culpables de todo esto, que había que quitarlos del medio, purificar la sociedad. Y fue el primer Führer, dice Mises. Fue el primero realmente en tener ese, a pesar de ser judío. Marx tenía una cosa, si Newton era malo, no, Marx estaba por ahí. Y él no solo en sus escritos era muy antijudío, pensemos en la cuestión judaica, ¿no? Pero sobre todo a nivel personal, a nivel de relaciones. O sea, cuando le escribe a Engels para describir a Lassalle, dice, este es un negro judío. Sí, lo dice así. No, entonces vemos que todas esas ideas que ahora se aplican a Hitler y tal, y yo no quiero justificar, ¿no? Es justo el contrario, entender precisamente las raíces para extirpar esas raíces. Entender que tiene una raíz común, esa idea de ideología y de transformar la realidad, crear un hombre nuevo y de fomentar la economía, porque realmente toda ideología es intento de superar los límites, y el límite fundamental en la economía y en la sociedad es la propiedad privada, la escasez. Decía Thomas Sowell que el primer principio de economía es la escasez, el primer principio de la política es olvidarse, el primer principio de la economía. Es esto, en cierto sentido. Y Ferdinand Lassalle no es el único. Hemos hablado de Schmoller, hemos hablado de mencionar a Wagner. ¿Por qué no mencionar quizás a la tercera generación de historicistas? Werner Sombart. Werner Sombart empezó siendo un marxista. En 1909 dijo que toda su vida la había luchado para Marx. Qué vida de... no digo... y después publica, después de la Primera Guerra Mundial, pasó mucho, en Italia también esto de la Primera Guerra Mundial fue un cambio, no tanto ideal o cambio de tal, sino entender que las ideas se aplican de una forma mejor si cambias de partido, entre comillas, pero es una profundización del socialismo y no una política reaccionaria, ¿no? Y Sombart, tiene un libro, 1915, que se llama Handler und Helden, Mercantes, Mercaderes y Héroes. Y ahí dice, aquí, en la Primera Guerra Mundial, lo que se da finalmente es la Gran Revolución, la culminación de esa idea ya a partir de Bismarck y tal. O sea, por un lado tenemos la Inglaterra, que representa no simplemente una potencia, sino una civilización, la llaman, pero lo entiende, vamos a ver, de forma negativa. Civilización, ¿frente a qué? Frente a la cultura, dice él, la cultura heroica alemana, basada en la unidad del pueblo, en el vínculo nacional, en la sangre, como dijo después Himmler, ¿no? El socialismo del sangre bueno, la sangre buena. Y por el otro lado tenemos a la civilización, que es simplemente el afarismo burgués. Dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo que todo totalitarismo empieza, o sea, los gérmenes de un antiburguesismo radical e ideológico, de ir en contra de esa clase media que intenta
pues a través del mercado, a través del trabajo, a través de los ahorros, a través de relaciones de distinto tipo, pues tener control sobre la naturaleza. Crecer, ¿no? Es un elemento de dinamismo, etc., ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? con Sombart y otros. Tenemos el otro ejemplo, ¿no? del que habla, por ejemplo, Hayek en el capítulo 12 del libro sobre el camino de servidumbre, y él habla de Oswald Spengler, ¿no? Que tiene ese libro, El prusianismo y el socialismo, donde habla de la cultura, por un lado, así burguesa y tal. Dice, el principio regulador en Inglaterra es el principio, ¿no?, que distingue los ricos de los pobres. Aquí en Alemania no tenemos nada de eso, tenemos un principio mucho más alto y tal, de aquellos del mando y la obediencia, aquellos que mandan y aquellos que obedecen, dice literalmente. Paul Lynch, que dice, aquí no es una guerra simplemente, es una revolución y una contrarrevolución. Nosotros somos los revolucionarios, somos de la parte buena de la historia, ellos son los contrarrevolucionarios. Hitler toma estas ideas de forma también, desarrolla de forma también a través de otros autores, etc. Algunos hablan mucho de la influencia esotérica, ¿no?, de otros autores. Un autor interesante aquí es Georg Mosse, por ejemplo, que dice mucho, ¿no?, de que se desarrolla a partir de la entre 1890 y 1910, se desarrolla toda una cultura favorable a ver en la naturaleza una espiritualidad cósmica, una fortaleza de vida cósmica, una fuerza de vida tal, que les lleva, ¿no?, por un lado a acercarse mucho a la naturaleza y por el otro lado a hacer planes de palingénesis, ¿no? Es la idea del Rembrandt como artista que decía Langen, y después asociarlo a la guerra, porque el arte y la guerra van unidos. O sea, todas esas ideas se ven claras y van a influir en Hitler, lo cual, gracias también a la inflación alemana, que no ha sido la única, tal, lo que hace a partir ya del 23, cuando escribe Mein Kampf, es entender que para tener éxito tiene que entrar a nivel legal, y lo que tiene que hacer es entender que el principio de mayoría tiene que ser respaldado por una nueva personalidad. Me estoy refiriendo a un muy buen trabajo de Joseph Salerno, donde estudia la relación que hay entre, por un lado, la revolución económica, y por el otro lado lo que podríamos llamar, lo que Eugenio Corradiera llama la revolución interiore homine, o sea, revolución dentro de nosotros. Perdemos el marco de los precios, el marco del mercado, la posibilidad de calcular, ya no tenemos una definición y una limitación también de lo que es nuestro, lo que podemos hacer. Entonces perdemos nuestra esencia como seres humanos. Hitler eso lo entiende bien, tiene un capítulo en Mein Kampf precisamente sobre la importancia de la personalidad y la concepción del Estado Völkisch en Alemania, y dice, hay que basar nuestro Estado en una nueva personalidad, entendiendo siempre que era la máxima expresión de la democracia. Cierro diciendo que frente a esas ideas que desarrolla Mises, Hayek y también Röpke, que lo mencioné, y que habló mucho sobre lo que llama el culto del coloso, que juntaba todo ese tal. Y todo esto apunta a la importancia, decía antes, ¿no?, de hablar de la urbanización del nazismo. O sea, hoy en día no tenemos el nazismo, no tenemos peligros del nazismo ni del fascismo, porque no van a acontecer como van. Pero lo que tenemos es ideas parecidas que van urbanizándose. Ahora ya hablamos nosotros del green y no sé qué, de cosas de ese estilo. Hitler, por ejemplo, decía, no bebía alcohol, no bebía tal. Y en conversaciones privadas con Otto Wagner, que fue por un periodo su consejero económico, le dijo, ¿sabes, Otto? La gente piensa que yo no bebo, no fumo porque no me gusta. A mí me gusta muchísimo. Pero cada vez que veo una botella de vino o lo que sea, me acuerdo de los tiempos en Viena y de Múnich donde no me podía permitir estas cosas. O sea, también, ¿no?, como influyen las ideas, obviamente no es un recorrido así lineal, ¿no?, pero parte de su programa era decir que sus tropas, sus Stormtroopers, iban a bajar los precios, que eso no pasaba. Y seguía teniendo esa idea. Hay un artículo de Emil Lederer, que fue un socialista en los seminarios de von Bauer, que escribió un artículo sobre la doctrina económica del nacionalsocialismo en 1937, dice claramente, ellos piensan que no hay principios económicos, que todo tiene que estar sometido al folk, al pueblo, a la nación, después a la sangre, ¿no? Tenía esa idea
Gemeinnützigkeit vor Eigennutz, o sea, del bien interés colectivo que prevalece sobre el interés privado. Es una idea panteística, secularizada, etcétera, que ya Alexis de Tocqueville en Democracia en Estados Unidos ya había entendido la relación entre la democratización y la panteización, podríamos decir, de la sociedad. De todas formas, creo que... termino diciendo una palabra de Mises, que me gusta, que es curioso, que él menciona y dice, ¿cómo puede salir Alemania de esto, ¿no? A través de una revolución cultural, etcétera, y hace referencias a Remigio, que cuando bautizó a Clodoveo, es ahí donde podemos decir es una vuelta importante en nuestra civilización, y dice que quemes lo que has adorado y adores a lo que has quemado, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante ver la raíz perversa de esas ideas e entender que tienen todos la raíz ideológica de querer transformar la realidad y de consecuencia el mercado, como dice Ernest Bloch, de crear un reino de Dios sin Dios. Gracias.